Bueno, muy bien. Listo, entonces, espérenme, les comparto la pantalla. ¿Dónde está? Muy bien. Bueno, entonces, doña Natalia. Entonces, nuestro tema de este mes es promover el respeto por la diversidad. Ah, sí, ya les explicamos. Y vamos a tener 3 objetivos claves en esta reunión. El primero es que entendamos cuál es el concepto de diversidad y comprender por qué es importante trabajarlo dentro de las alianzas familia-colegio. Y aquí es importante que logremos entender este concepto porque generalmente lo asociamos, diversidad lo asociamos a un tema únicamente de inclinación sexual y vamos a ver que es mucho más amplio y que es solamente una partecita. El segundo es brindar herramientas concretas para promover la diversidad en las alianzas familia-colegio. Y el tercero es reflexionar sobre cómo podemos promover la diversidad en nuestras instituciones educativas. Entonces, vamos a ver este video, dura 2 minutos. Arranque. Es fácil clasificar a la gente. Estos somos nosotros y estos son ellos. Los que ganan mucho y los que ganan lo justo. Aquellos en quien confiamos y aquellos que siempre tratamos de evitar. Los nuevos y los que siempre estuvieron ahí. La gente de los pueblos y los que nunca vieron una vaca. Los religiosos y los seguros de sí mismos. Aquellos con quien tenemos algo en común y aquellos con los que no. Bienvenidos. Hoy voy a haceros unas preguntas. Puede que algunas sean un poco personales, pero espero que puedan responder con sinceridad. ¿Quién era el payaso de la clase? ¿Quiénes son padres adoptivos? Y de repente somos nosotros. Los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis. Y todos a los que nos encanta bailar. Los que hemos sufrido acoso. Y los que hemos acosado a los demás. Y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo esta semana. A los que nos rompieron el corazón. Y los que estamos locamente enamorados. Los que nos sentimos solos. Los que hemos encontrado el sentido de la vida. Y los que hemos salvado vidas. Y entonces estamos todos nosotros que amamos el mundo. Así que es probable que haya más cosas que nos unen de las que pensamos. Bueno, muy bien. Entonces, a partir del video pensemos qué es la diversidad. ¿Quién le gustaría decir qué es la diversidad? Tratemos de definir esta palabra entre todos juntos. ¿Qué es la diversidad? Pensando en lo que ustedes saben y en lo que vieron en el video. ¿No tantos? Pues yo, precioso el video. Me sentí ganas de llorar viéndolo. Es muy emotivo. Mueve mucho. Y yo pensaría que la diversidad es lo que nos hace únicos, es lo que nos caracteriza individualmente. Es como un sello propio. Pero aunque me caracteriza a mí y me diferencia de los otros, ese mismo sello está en otras personas también, ¿sí? Bueno, no sé, como ahí.
Muy bien. Andrea nos dice, nos muestra que cada uno somos diferentes. Muy bien, ¿qué más? Hagamos una lluvia de ideas. ¿Qué es diversidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué palabras se les viene a la cabeza? Diferente, distinto, raro. ¿Qué se les viene a la cabeza? Y una variedad, la variedad de características Variedad. que nos hacen únicos. Ok, bien, súper, Hanna, ¿qué más? Es como el sello propio. Es lo que tengo yo que comparto con muy poquitas personas y es lo que me hace diversa como en un grupo social. Ok, mi sello. Entonces es como, si las leo, Clarita está diciendo, es como lo único, lo que me hace único, Estefanía y Hanna dicen lo mismo, lo que me hace que yo sea yo, ¿sí? Después, Ore nos está diciendo, hace referencia a matices que nos permiten ver y vernos a los demás como seres únicos. Entonces, fíjense que aquí hay otro elemento, ya no solo soy yo, que soy distinto, tengo unas características, sino que hay otros también que tienen otras características. Y Ana Raquel nos dice que son sus preferencias. Entonces, aquí empiezan a aparecer dos elementos, ¿no? Lo que yo soy, lo que me hace único, pero también hay otro que es único. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que hablamos de diversidad en Alianzas Familia Colegio? ¿Por qué es eso? Mira, yo creo que tiene que ver con que como diversidad tiene de diferente, la idea es que podamos confluir los diferentes en espacios comunes. La idea es que esa diversidad se reconozca y no trabajemos precisamente porque somos distintos, sino que aunque seamos distintos, hay cosas, hay situaciones, hay proyectos que nos requieren que trabajemos conjuntamente. Ok, muy bien. Ana Raquel, Lina, dime, Clarita. yo lo que creo es que la escuela o el colegio uniforma, la escuela esquematiza, y si en algún espacio se niega la diversidad es en el colegio. Es tanto que se uniforma a los estudiantes. Todos tienen que ir vestidos de la misma manera, todos tienen que entrar a la misma hora, la forma como se sientan, lo que se espera de cada estudiante. Todos tienen que aprender a leer al mismo tiempo, de la misma manera. Entonces, desde ahí, desde la manera como se estructura la escuela, que no ha cambiado, la familia ha cambiado, las empresas han cambiado, la sociedad ha cambiado, pero la escuela sigue siendo muy esquemática. La educación es de los procesos que menos ha cambiado universalmente. Así que no es gratuito que en el... Sí, perdóname, Clarita. No es gratuito que en el espacio escolar surjan todas estas dificultades, porque es que allí es donde empezamos a vivir la diferencia, y la diferencia al interior de la escuela se niega y aparecen las ideas de suicidio, los intentos de suicidio, los suicidios, la exclusión. Así que me parece que es urgente, y si se excluye a los estudiantes, pues con mayor razón se excluye a los papás. Ok. Yo les hago una pregunta. Entonces, ¿eso querría decir que ninguna institución educativa recibe diversidad? ¿O valora la diversidad? ¿No se podría valorar la diversidad? Pues se han ido abriendo, pero la mayoría no valora la diversidad. Okay. En las instituciones educativas oficiales, por ejemplo, yo creo que más los colegios privados dan como ese paso porque tienen la posibilidad de unos equipos que se mueven, estudian, se renuevan, pero en los colegios oficiales
yo no veo que haya mucho espacio. Mira todo lo que sucedió con las cartillas. Claro, es urgente trabajarlo. Claro. Pero yo me pregunto una cosa, Clarita, y se las pregunto a todos, además para que entre todos construyamos esto, y es, claro, hay unas reglas dentro de los colegios que son muy importantes y que, digamos, es como en la oficina tenemos que portarnos de una manera, tenemos que asumir ciertas cosas y ser coherentes y ser consistentes. Entonces yo me pregunto si eso siempre va a significar que no valoremos la diversidad, que las instituciones educativas no valoren la diversidad, y si alguno de ustedes puede pensar en ejemplos de cosas que ocurren en las instituciones educativas que sean maneras de valorar la diversidad. Tratemos de pensar de otra manera, a ver qué ocurre. Mira, cuando yo te estoy, o sea, yo sí creo que hay diversidad en todos los escenarios. Yo no estoy poniéndome del lado del no, yo estoy validando porque hay que hablar de este tema, ¿no es cierto? Ok, claro, y yo estoy de acuerdo contigo. Lo que tenemos que pensar es de pronto, Clarita, de decir cómo promovemos, es decir, lo que les estaba diciendo hace un rato, cómo promovemos la diversidad y no decirles que, por ejemplo, el colegio es el lugar donde menos se valora la diversidad, sino de pronto es uno de los lugares donde, como tenemos tantas reglas, tenemos que hacer esfuerzos más importantes para valorar la diversidad. Yo estoy de acuerdo contigo que el uniforme implica ciertas cosas. Uy, ¿dejé de compartir pantalla? ¿Les dejé de compartir pantalla? Sí. ¿No? Ok. Ya, perdón. El uniforme tiene ciertas cosas, pero entonces una cosa que nos puede pasar es que, entonces, como la diversidad es importante, entonces, pues nadie puede tener uniforme. Y el uniforme tiene además ciertos propósitos dentro del colegio. Entonces, es muy importante que cuando empecemos a conversar, y además me parece muy valioso, Clarita, que lo hayas traído, porque finalmente yo creo que eso es una de las cosas que va a salir en la reunión. Pero entonces si estamos trabajando con ellos, ¿cómo podemos pensarnos dentro de las reglas que existen y dentro de las cosas que hay ahí, cómo podemos pensar que la diversidad va a ser valorada? Y además, miren, esta reunión, y aquí yo les voy a hacer una confesión, lo tremendamente difícil que fue para Natalia y para mí plantear esta reunión, porque pensábamos en ahí sí, gran diversidad de colegios que tenemos, ¿no? Entonces tenemos colegios del Opus Dei, y tenemos colegios que son mucho más flexibles. Entonces hablarles de la diversidad, por ejemplo, usualmente se relaciona con el tema de sexualidad. Y una de las cosas que no queremos que pase en esta reunión es que hablemos solamente del tema de sexualidad. Esa es una de las maneras, pero no todas, de hablar de la diversidad. Entonces me parece muy valioso lo que estás diciendo, Clarita, porque nos permite pensar en cómo la institución educativa, cómo nosotros desde la Alianza Familia Colegio, podemos empezar a pensar en que este es un espacio que, por la estructura que tiene, requiere más esfuerzos para reconocer lo único que hay en cada una de las personas, o lo único y lo valioso que hay en cada una de las personas. ¿Querías decir algo? Es que me estaba acordando de lo que escribió Ana Raquel hace un momento, y es que partimos del hecho que la comunidad educativa es de por sí diversa, y en la metodología estaba pensando un poquito en nuestra reunión de Alianza Familia Colegio, cuando en la metodología de trabajo se proponía siempre escuche la opinión del otro, escuche que a pesar de que el otro piense diferente o tenga una creencia diferente, puede construir ese equipo. Entonces yo pensaba que ahorita que hablábamos que la Alianza Familia Colegio es un vínculo efectivo, pues es también empezar a ver cómo la diversidad es una oportunidad para fortalecer ese vínculo efectivo. Exacto, me encanta eso de la oportunidad. Pero habían más manos levantadas. Quería saber quién más quería pensar algo, pero me parece muy valioso lo que nos dices, Clarita, y creo que nos da como el pie para empezar a pensar en cómo manejarlo, dada la diversidad de colegios que vamos a tener. Cuando hablen las otras, yo también quiero hacer un aporte a tu última pregunta. Dale, no, pues si quieres de una vez, ¿hay alguien más? Sí. Recuerdo el documento de Alianza, la lectura de la Alianza Familia Colegio, ¿sí? Donde dice que la escuela es el espacio donde los niños aprenden
a relacionarse con otros, donde los niños aprenden a relacionarse individualmente, pero también en el recreo, también en el laboratorio, también en las izadas de bandera, cómo el colegio complementa la socialización que empezó en casa. Y entonces este debe ser un elemento o todos estos espacios de aprendizaje que tienen los niños en el colegio son una oportunidad también para el aprendizaje de una manera distinta de relacionarse. Y también cómo el niño empieza a llevar esta nueva información a casa y empieza a transformar y a modificarse la relación en la familia. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los temas ambientales. El niño aprende cosas nuevas y las trae a la casa y empieza a cuestionar a los papás. Y muchas familias empiezan a hacer reciclaje porque el niño trajo la idea desde el colegio. Así que se me ocurre a partir de esa reflexión del documento que la escuela es un espacio ideal también o para reforzar esos conceptos o para generar unos nuevos. Sí, me parece muy válido y creo que ahí tocas un punto, Clarita, y es este tema de la diversidad. Vamos, y ahorita cuando ya entremos al tema, vamos a hablar de los prejuicios y vamos a hablar de cómo aprenden los niños a creer las cosas que creen. Digamos que los niños no empiezan a creer las cosas porque sí, o que algo es bueno, que algo es malo, sino porque de su grupo de personas lo aprenden. Entonces, ahí cuando los niños se convierten en digamos, el eslabón entre familia y escuela, estamos haciendo también una labor importante de promover la diversidad, porque ellos mismos son los que a veces ingenuamente nos dicen, no, pero pues no, o sea, eso no está mal o algo así. Entonces creo que es clave también cuando estemos hablando de eso dentro de las reuniones de líderes, mostrarles cómo los niños son la llave para llevar los aprendizajes de casa al colegio y del colegio a la casa o hacer ese tipo de cosas. Elena, cuando hablamos de diversidad, pues está lo de también discapacidad. Sí, inclusión, sí. El tema de inclusión. En el colegio de mis hijas, lo de inclusión es muy nuevo. Pues, bueno, nuevo son unos 3, 4 años que el colegio decide aceptar niños con discapacidad física y mental. La negativa en ese momento no fue ni siquiera de las niñas, de nadie, sino de los padres de familia. Porque lo primero era, ¿cómo así que esto es un colegio de niños especiales? ¿Cómo así que mi hija se va a atrasar en los procesos? Entonces la profesora, ¿a quién le va a parar bolas? A la chiquita que no va a entender nada, o a mi hija, pues, ¿cómo va a hacer esto? Entonces fue una negativa rotunda, los papás furiosos, no, esto fue aterrador. De todas maneras era una decisión tomada para el colegio y sencillamente el colegio dijo los padres de familia que no estén de acuerdo, pues pueden retirar a sus hijos del colegio. No vamos a convertir esto en un colegio donde pues de 800 niñas, 400 sean de inclusión. Evidentemente no, porque no tienen mucha infraestructura, porque no tienen una cantidad de cosas, pero sí vamos a tener niñas con discapacidad. En este momento el colegio pues tampoco tiene muchas, tendrá unas 8 niñas, y eso fue como al principio, pero posteriormente ya como que los papás empezaron a aceptar. Bueno, no falta el que haga comentarios de vez en cuando malucos, pero para las niñas ha sido lo máximo tener niñas. Déjame hacerte una pregunta, y esta pregunta va para todas. ¿Ustedes por qué creen que cambió la percepción de los papás? Eso es una súper pregunta. ¿Por qué al principio se resistían y después ya no? No, yo pienso que ya al ver el proceso, vieron que efectivamente no pasaba tampoco nada de lo que estaban pensando, que ni les estaban atrasando las otras muchachitas, que antes era algo muy bueno porque las niñas empiezan a ver que, bueno, hay niñas con cierta dificultad y pues esa es una realidad de la vida, es una realidad. Pero yo ahí sí tengo una pregunta que en estos días incluso se la hacía a un discapacitado, porque estamos desde Bogotá haciendo un trabajo con la Universidad Nacional y con la Secretaría de Educación para familias con discapacidad.
Entonces yo incluso le hacía esa pregunta, pues no me la supieron contestar bien. Pero, ¿qué pasa cuando en el colegio están estas dos niñas y siempre les hablan a las niñas? Miren, hay niñas con otras condiciones probablemente, pero todas son iguales. Entonces ya el chip a las niñas es, sí, yo soy igual que Hanna, yo soy igual que la otra, yo soy igual que esta. Pero entonces en estos días me llamaba una profesora y me dijo, mira, háblate con Emiliana, porque Emiliana le estaban haciendo un examen a Hanna y ella vio que el examen era muy distinto, aparte de que el profesor se sienta con ella prácticamente a hacerle el examen. Entonces Emiliana y otras compañeras se paran y dicen, eso es injusto, ¿tú por qué le estás haciendo el examen a ella? ¿Tú por qué le estás haciendo a eso? Entonces yo decía, pero a ver, entonces explíqueme una cosa, si ustedes finalmente le dicen que todas son iguales y que ustedes no pueden ver a Hanna diferente, porque para ese proceso sí tiene que ser diferente. ¿Cómo yo explicarle a una niña de 8 años que para eso sí hay una condición especial de Hanna? ¿Alguna tiene una idea? Ya, yo les doy mi idea. A mí algún docente de la Nacional me dijo, no debe ser así, que pues maneja estos casos de discapacidad, me dijo, no debe ser así, el profesor no debe sentarse ni con ella ni hacerle algo muy distinto, de pronto tener otro acompañamiento, porque si de verdad les están diciendo, aquí todo el mundo es igual, independiente de cualquier cosa, si les están dando un doble mensaje. ¿Alguna tiene alguna idea? No, pues yo diría que eso no es cierto, no. No todos somos iguales, todos somos diferentes. Y yo creo que esta confusión no la genera la moral cristiana con todos somos iguales a los ojos de Dios. Pues sí, a los ojos de Dios. Pero no, somos diferentes y por ser diferentes hay unas niñas del curso que tienen unas necesidades especiales y por eso el tratamiento con ellas va a ser distinto. Es distinto con ellas como es distinto con ustedes, ¿sí? ¿Aquí alguien quería decir algo más? Pues yo les acabo de describir Sí, Estefanía. que hay muchas cosas que nos suelen generar como temor por ser nuevas y las cosas diferentes, como no son las con las que uno está como relacionado, suelen ser distintas y suelen ser nuevas y uno tiende a generar como algún temor a eso. Yo creo que eso también se debe, pues tiene que ser como una reacción. Ok, entonces sí, parte de lo que pasaba efectivamente con los papás es que es desconocimiento. Los prejuicios nacen del desconocimiento, de no saber qué va a pasar y del temor. Y fíjate que los papás lo ponen divino, mi hija se va a atrasar. Entonces, mi temor sobre el desarrollo de mi niña se lo pongo al otro y digo es que el problema es del otro. Y en realidad es un temor que uno tiene que es pura falta de conocimiento. Entonces, eso es un punto. Y el otro punto es exactamente el que dice Clarita. ¿Ustedes conocen la diferencia entre igualdad y equidad? Esta es la diferencia entre igualdad y equidad. Iguales, todos somos iguales. Cuando la cosa es equitativa, quiere decir que cada cual recibe las herramientas que necesita. Todos tenemos las mismas oportunidades. Esto es un tema de quién recibe las mismas oportunidades, todos las tenemos. Pero como somos diferentes, necesitamos herramientas diferentes para poder acceder a esas oportunidades. Entonces, la oportunidad que todas están compartiendo en el salón de clase es educarse. Todas tienen derecho a educarse, ahí sí, por igual. Pero cada una de ellas tiene unas necesidades diferentes. Y esta necesidad seguramente lo acompaña un profesor, es porque hay niños que tienen, por ejemplo, problemas de lenguaje, en donde leer no es su habilidad, pero cuando les leen, ellos sí son capaces de hacer. Entonces, hay diferencias en la manera en que yo puedo resolver el problema. Entonces, ¿cómo le explica uno a un niño de 8 años? Le explica la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es que todos somos iguales. En la equidad, aunque todos tenemos las mismas oportunidades, necesitamos cosas distintas para poder hacer. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa súper importante cuando hablemos de diversidad. Y es que no vamos a ser diferentes, no vamos a ser iguales. Sí, yo creo que entonces ahí sería más como el manejo, pienso yo, de los conceptos que les den en el colegio. Hasta qué punto sí, hasta qué punto no, para hacer ese acompañamiento, porque yo digo, igual después le dije a la profesora, pues yo creo que la más indicada para explicarle a Emiliana y a sus compañeras eres tú, porque a mí me metes aquí en un problema, no sé hasta dónde les han dicho, de la condición de Hanna. Entonces, son ¿sí? Como, es lo más adecuado que yo le explico. Es lo que decía Clarita, no es que todos seamos iguales, es que todos tenemos las mismas oportunidades en nuestra diferencia.
¿Se acuerdan el año pasado que yo les decía cuando hablábamos de expectativas parentales que les decían que todos tenemos diferentes maneras de llegar a la meta? Es exactamente eso. Todos podemos llegar a la meta, pero todos necesitamos hacerlo diferente. Y lo que implica aceptar esa diversidad es que yo acepto que ambas podemos estudiar, ambas podemos terminar este curso y hacer todos nuestros logros, tú con tus necesidades y yo con las mías, ¿sí? Hay unas más evidentes que otras, ¿sí? Hay niños que son mucho más, tienen muchas más dificultades para aprender y está bien, digamos, como que hay colegios que les pueden dar ese apoyo, en este caso, pues el colegio les da ese apoyo, pero todos tenemos maneras diferentes de llegar a la meta. Todos vamos a tener las mismas oportunidades, pero lo hacemos de manera diferente. ¿Queda clara esa diferencia, chicas? Eso es súper, súper, súper importante para esta reunión. Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo que me va a salir un poquito de nuestra reunión y de la reunión de líderes y les voy a decir, esta pregunta va a abrir muchas cosas, ¿sí? Entonces van a abrir, hay algunas que les van a poder abrir la opción de preguntar sobre sexualidad, por ejemplo, que eso es una de las cosas que más ocurre. Hay algunas que les van a hacer preguntas sobre inclusión y discapacidad. Y lo más importante aquí es aclarar que la diversidad y lo vamos a mirar ya en la definición, pero no se vayan a quedar centradas en que la diversidad es un tema que tiene que ver con cosas de sexualidad únicamente. La diversidad es simplemente lo que nos hace únicos, como ustedes decían, pero también el saber que hay muchos que son únicos cada uno solito. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en esta conversación, porque hasta aquí no hemos definido diversidad, entonces es importante que ustedes tengan esa herramienta. Entonces, ahora sí, definamos diversidad. Listo, entonces aquí sí es importante, como decía Lina, que nos demos la oportunidad de hablar con nuestros líderes que la diversidad no tiene que ver únicamente con la sexualidad o con la orientación sexual, que es algo que en nuestra sociedad se ha asociado de forma muy cercana, sino que hace referencia a la variedad de diferencias y a las diferencias entre personas en etnia, en lengua, en raza, en origen, en religión, en género y hasta en opinión. Y en eso la variedad tiene ahí una diversidad muy importante, y es que es esas cosas que nos hacen diferentes y en donde encontramos grupos que comparten esas características también. Y que los hacen únicos, ¿no? Los hacen únicos. Muy bien. Yo tengo otra preguntita, pero sí también la quiero solucionar. Bueno, como les digo, la experiencia que yo he tenido como en el colegio de mis hijas ha sido muy positiva y me encantan las niñas que están con alguna discapacidad en el colegio, hemos aprendido demasiado de ellas. Pero, ¿qué tal estos niños con discapacidad? Por ejemplo, un autismo, que en estos días hablaba con una mamá de un niño autista, que me dijo, yo lo tuve que retirar del colegio a los 13 años porque el niño pegaba durísimo y llegaban los niños reventados a la casa, quebró yo no sé cuántos tabiques, o sea, de una agresividad impresionante. ¿Cómo uno poder decir que incluye y no excluye a ese niño? A mí me parece eso lo más difícil, ciertas condiciones que ya sí son como de agredir al otro y que el niño no lo podía controlar y que están en ese proceso. Tiene 21 años, ella me dijo, y no lo controla. Fíjense que aquí hay también una cosa, y aquí ahorita les vuelvo a preguntar, pero aquí voy a responder porque creo que esta pregunta sí es muy importante. Y es, incluir no quiere decir que todos estemos en todos los espacios, que todos nos mezclemos con todos, porque a veces las condiciones de ciertas personas no nos permiten conversar con otras o tener relaciones con otras. Hay niveles de autismo, los niveles más funcionales del autismo, que es lo que antes se llamaba el Asperger. Ahora, digamos, en la nueva clasificación tenemos los niveles más, se llaman los niveles más funcionales del autismo. Son niños que pueden conversar con las otras personas y que no tienen problemas de agresividad. Pero puede que lo que yo tenga una característica como que yo soy muy agresivo y eso haga que tenga malas relaciones con las personas. Entonces, ahí buscarle otro espacio en donde él pueda sentirse apreciado, valorado, que no ponga en riesgo su bienestar y que no ponga en riesgo el bienestar de las otras personas, es entender la diversidad. La diversidad no es juntar a todo el mundo. La diversidad es entender que todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Si este chiquito de pronto tiene necesidad de estar en otro espacio, en un colegio, además acuérdense que yo siempre les digo que no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños para todos los colegios, ¿no? Entonces de pronto puede que no haya sido ese colegio, sino que sea otro colegio. Hay casos que yo conozco
Entonces, la sombra está con ellos todo el día y los acompaña y monitorea que ese tipo de cosas no pasen, ¿sí? Entonces, es buscar en las necesidades del niño, buscar cómo lo podemos acomodar mejor. De pronto en ese colegio le hubiera podido buscar la sombra, de pronto ese no era el espacio y pasa perfectamente a decir, yo no, ahí no lo estoy excluyendo, estoy buscando un lugar donde él se sienta mejor, donde pueda estar más tranquilo y donde yo no ponga en riesgo la relación con las otras personas. Lina, Señor. además que ese es un proceso también, digamos que es un proceso de comunidad, porque es que muchas veces hasta los niños que están alrededor comprenden, pero los padres, los docentes, no son los que comprenden y no entienden. Entonces sienten la necesidad de excluir porque piensan que puede hacer daño. Y es más fácil para los niños entenderlo que para los propios padres de los otros niños. Sí, eso es cierto. Y fíjate ahora que eso que estás diciendo es precisamente porque este tema está en las alianzas familia-colegio. Y es, si nosotros tenemos, estamos en la misma página y tenemos ese vínculo y nos preocupamos por las personas de la comunidad, es más fácil comunicarnos y entender ese tipo de cosas. Pues la discriminación además ocurre un montón y todo el tiempo. Ah, no es que ese muchachito no sirve. Y ni siquiera me tengo que ir a una cosa tan compleja como el autismo. Me tengo que ir a ir a una cosa como, si ese niño no rinde bien académicamente, me va a ir mal en las pruebas, a ver, entonces yo no lo dejo entrar a este colegio, por ejemplo. No, y es que ahora con esto de la Universidad Nacional me he dado cuenta pues de unos escenarios aterradores donde son 4.000 niños en un colegio, de los cuales 300 y pico son con discapacidad. Yo no pensé que las cifras fueran tan altas. Entonces también los docentes y orientadores nos dicen es que calcúlenle, 4.000 niños, 2 orientadores en el colegio, con 300 y pico de niños con discapacidad. ¿Quién controla eso? Sí, es muy difícil. O sea, es muy complicado. Aparte de que la sombra que tú decías, pues digamos que desafortunadamente en este caso esta señora me decía, yo no cuento con recursos económicos. Pero por ejemplo, para que sepan, Las Sombras es un programa que tiene la Secretaría de Educación de Bogotá. Es para niños de bajos recursos. Eso es un programa de acá. Ah, entonces, o sea, no contamos con muchos recursos, no contamos con muchas cosas, entonces ella me dijo, opté por desescolarizar, pues ya el niño ya creció solo en la casa, desafortunadamente. Pues ella me decía, ayer era la conferencista incluso, me decía, el grado es alto, el del niño, porque a mí me pega. A la mamá la sí, es que hay niños, no, hay niños que tienen unos niveles de agresividad, que además son los niños que requieren medicación, que requieren un montón de cosas que son importantes, pero es buscar, porque tiene que haber un espacio donde podamos incluirlo y encontrar una manera en que llegue a la meta, en sus condiciones, pero eso es incluir, encontrarle a cada uno el espacio, eso es difícil y es complejo. Pero bueno, muy bien, sigamos chicas porque si no, se nos va a acabar esta reunión. Sí, de hecho, ¿saben qué? Terminemos aquí y ya volvemos a arrancar el siguiente tema, ¿les parece? Ya nos vemos.